Solía pensar que tenía nuestro matrimonio completamente entendido. Despertarme, ir al gimnasio, una ducha rápida, camisa de botones, y directo al trabajo. Le daba un beso en la mejilla a Maya al salir, apenas notando si ella sonreía de vuelta. Para mí, eso era normal, eficiente, predecible, seguro. Maya era lo opuesto. De voz suave, observadora, el tipo de mujer que notaba cómo el cielo lucía diferente cada mañana. Ella me decía cosas como: «Ya no me ves de verdad, Ethan. Solo miras a través de mí». Yo me reía, pensando que estaba siendo dramática. Pero esa noche, la noche en que todo cambió, no fue una risa lo que salió de mí. Fue arrogancia. Ella estaba sentada a la mesa, en silencio, pero claramente conteniendo algo. Yo estaba desplazándome por correos electrónicos, apenas escuchando, cuando finalmente dijo: «Siento que vivo con un hombre que no siente nada». Recuerdo que sonreí con suficiencia, intentando aligerar el ambiente. «Tal vez eres tú la que es demasiado emocional». Dije: «Podrías endurecerte un poco». Las palabras salieron de mi boca antes de darme cuenta de lo crueles que sonaban. Maya no gritó. Ni siquiera parpadeó. Solo juntó las manos sobre la mesa y me miró, no enojada, sino casi resuelta, como si ya hubiera tomado una decisión sobre algo. El silencio que siguió no era un silencio normal. Era afilado. Podía oír el zumbido del refrigerador, el tic-tac del reloj, y mi propio latido del corazón en medio de él. Entonces dijo muy calmadamente: «Tal vez sea hora de que descubras lo que realmente significa ser emocional». Intenté bromear al respecto, pero la forma en que lo dijo hizo que se me apretara el estómago. Su tono no era juguetón. Era controlado, deliberado. Esa noche, cuando me acosté, ella se quedó abajo. Podía oírla moviéndose, cajones abriéndose, pasos suaves, el leve sonido de algo cerrándose con cremallera. Me dije a mí mismo que no era nada, solo otra discusión. Pero mientras yacía allí en la oscuridad, tenía esta extraña, inquietante sensación, del tipo que te sube por la espina dorsal cuando sabes que algo ha cambiado, pero no puedes explicar por qué. Cuando me desperté a la mañana siguiente, una pequeña caja plateada estaba sentada en mi cómoda. Sin nota, sin explicación, solo mi nombre escrito con su letra. Y en ese momento, antes de siquiera tocarla, supe que las palabras tranquilas de Maya de la noche anterior no eran una amenaza. Eran una promesa. La tarde siguiente, cuando llegué a casa, la casa se sentía diferente. Sin televisión, sin música, solo ese pesado silencio que te dice que alguien ya ha decidido algo. Maya estaba esperando en la sala de estar, sentada perfectamente recta en el borde del sofá. No había rastro de enojo, solo una quietud que hizo que se me apretara el estómago. Entre nosotros, en la mesa de centro, estaba la misma caja plateada que había encontrado en mi cómoda esa mañana. «No estoy interesada en más disculpas», dijo, con voz firme. «Ya he oído suficientes de esas. Necesito que entiendas». Abrí la tapa, medio esperando papeles de divorcio o tal vez una nota. En cambio, dobladas cuidadosamente dentro había ropa, tela ligera, colores pálidos, texturas suaves que parecían pertenecer al lado de su armario. Una blusa crema, una falda hasta la rodilla, un par de zapatos bajos modestos y algo más cuidadosamente guardado en el fondo. Una peluca corta de color castaño. Por un segundo, realmente me reí. Una de esas risas secas, nerviosas que no puedes controlar. «Maya, ¿qué se supone que es esto?» Su mirada no se movió. «¿Crees que la sensibilidad hace a alguien débil?», dijo en voz baja. «Entonces, esta noche vivirás sin la armadura detrás de la que te escondes. Verás cómo es caminar en un tipo diferente de piel». Intenté razonar con ella, decirle que esto era ridículo, pero ella no discutió. Solo dijo: «Tú afirmas entender la fuerza. Demuéstralo. Permítete ser visto». Cada parte lógica de mí quería rechazarla. Pero la verdad era que me había quedado sin excusas. Había pasado años hablando por encima de ella, desestimando sus sentimientos, siempre necesitando tener la última palabra. Ahora ella no pedía una. Me estaba ofreciendo una lección que no podía rechazar. Mi garganta se secó. ¿Y si digo que no? Ella inclinó ligeramente la cabeza. «Entonces te quedarás igual, pero te quedarás solo». Esa frase me golpeó más fuerte que cualquier amenaza porque en el fondo ya sabía cómo se sentía estar solo. Asentí lentamente, con el corazón latiendo fuerte. «De acuerdo», dije. «Dime qué hacer». Ella no se regodeó. Solo me entregó la caja y susurró: «Ve al dormitorio. Cierra la puerta. Cuando estés listo, llámame». Caminé por el pasillo con el peso de la caja presionado contra mi pecho.
Cada paso sonaba más fuerte de lo que debería, como si la casa misma estuviera escuchando. Y en algún punto entre la luz de la cocina y la puerta del dormitorio, un pensamiento se coló a través del pánico. Tal vez ella no me estaba castigando. Tal vez estaba intentando salvar algo que yo había olvidado cómo sentir. Llevé la caja plateada al baño porque la idea de que ella me viera abrirla hacía que se me retorciera el estómago. El espejo sobre el lavabo captó mi reflejo mientras la dejaba. Me veía cansado, más pequeño de alguna manera. Dentro, todo estaba doblado con cuidado, tela crema suave, un leve aroma de su perfume aún adherido a ella. Mis dedos temblaron cuando levanté la blusa. El material se sentía fresco y frágil, nada como las camisas de algodón crujiente a las que estaba acostumbrado. Dudé, luego me la puse sobre los hombros. La seda rozó mi piel, y se sintió imposiblemente ligera, como si no perteneciera a mi mundo en absoluto. La falda vino después. Mis manos torpearon con la cremallera, y por un segundo, casi me detuve, pero recordé sus palabras de la noche anterior. Ve cómo es caminar en un tipo diferente de piel. Cuando la tela se asentó contra mis piernas, me congelé. La sensación era delicada, extraña, pero de alguna manera ancladora. No eran las prendas en sí las que me sacudieron. Era lo que representaban. Cada hilo se sentía como un espejo silencioso sostenido frente a todo lo que había ignorado. Suavidad, vulnerabilidad, cuidado, las cosas que solía confundir con debilidad. Miré al hombre en el espejo, medio vestido, con el rostro descubierto, despojado de su armadura habitual. Por primera vez, no vi confianza. Vi confusión, culpa, y algo más que no podía nombrar. Pasé mi mano por mi cabello, respirando de manera irregular, hasta que noté lo último dentro de la caja, la peluca. Corta, ordenada, del mismo color que el cabello de Maya. La miré por un largo momento antes de levantarla. Los mechones se deslizaron entre mis dedos como disculpas silenciosas. Cuando finalmente la coloqué en mi cabeza, el peso de ella se asentó de manera extraña, correcta, no como un disfraz, sino como silencio. Salí del baño y la encontré esperándome en el pasillo. Ella no sonrió con suficiencia. No dijo te lo dije. Solo me miró, estudiando con firmeza. De ahora en adelante hasta que yo diga lo contrario, dijo, con tono calmado, casi amable. Pasarás tiempo viendo la vida desde un lado más suave. Quería discutir. Quería decirle que esto no era yo. Pero las palabras se atascaron en mi garganta. Ella se giró lentamente, dejándome allí, solo con el sonido de mi propio latido y la extraña, innegable verdad de que esa noche era solo el comienzo. Maya no habló mucho mientras me guiaba por el pasillo. Su mano descansaba ligeramente en mi brazo, y de alguna manera esa presión gentil se sentía más pesada que la ira jamás podría. Nos detuvimos frente al espejo de cuerpo completo junto a la puerta del dormitorio, el que usaba todas las mañanas sin realmente verme. Ella se paró a mi lado, su reflejo calmado y compuesto, mientras el mío parecía el de un extraño. La blusa colgaba ligeramente suelta, la falda rozaba mis rodillas, y la peluca enmarcaba un rostro que ya no era del todo masculino, pero tampoco femenino, solo incierto. Dime qué ves, dijo suavemente. Abrí la boca, listo para bromear, para hacer todo más pequeño, pero nada salió. El reflejo que me devolvía la mirada no era algo de lo que pudiera reírme. No era un disfraz. Era yo, despojado de cada capa detrás de la que solía esconderme, mi postura, mi voz, mi control. Lo que me devolvía la mirada era una versión de mí mismo que parecía vulnerable, nerviosa y humana de una manera en que no lo había sido en años. Sus ojos encontraron los míos a través del espejo. Has estado escondiéndote detrás de la confianza por años, Ethan, dijo. Pero la confianza sin empatía no es fuerza. Es ruido. Las palabras golpearon más fuerte de lo que esperaba. No eran crueles. Eran factuales, casi amables, como si me estuviera entregando una verdad que me había negado a recoger antes. Luego alcanzó un pequeño kit de maquillaje del tocador. Mi pulso saltó. Maya, vamos. Esto es suficiente. Pero ella sacudió la cabeza gentilmente. No se trata de la apariencia, dijo. Se trata de la perspectiva. Quédate quieto. Sus dedos estaban cálidos mientras aplicaba base en mi rostro. La textura fresca y sedosa me hizo estremecer. Con cada trazo cuidadoso, sentía que algo más profundo se desprendía, no exactamente el orgullo, sino el entumecimiento que había confundido con control. Agregó un toque de color a mis labios, suave y natural. Y cuando retrocedió, no me reconocí en absoluto. El hombre que una vez llenaba cada habitación con su voz ahora parecía silencioso, expuesto. Miré por un largo momento, incapaz de moverme. Maya descansó una mano en mi hombro. Esto no es un castigo, susurró.
Es solo tú sin el ruido. Y por primera vez, no discutí. Solo me quedé allí mirando a un extraño que de alguna manera seguía siendo yo, dándome cuenta de que el silencio podía ser más fuerte que las palabras, y que tal vez esta era la primera vez en mi vida que realmente me estaba viendo a mí mismo. La luz del sol de la mañana se filtraba a través de las persianas de la cocina, brillante y ordinaria, como si la noche anterior nunca hubiera sucedido. Por un breve momento, me permití creer que había terminado, que podía volver a los jeans y la confianza y el ritmo fácil de pretender que todo estaba bien. Pero cuando entré a la cocina, Maya ya estaba allí, calmada, vestida para el día, y en la mesa junto a ella había otro montón ordenado de ropa. No dramático, no teatral, solo diferente. Un cardigan suave, una falda ligera, y zapatos bajos simples que parecían poder pertenecer a cualquiera. «Vístete», dijo gentilmente sin levantar la vista de su café. Mi garganta se apretó. ¿Vestirme como anoche? Ella asintió una vez. «Vamos a salir». «¿Salir?» Mi voz se quebró. «Maya, no puedo». «Verás», dijo en voz baja. «Estarás bien». Ese tono calmado suyo era imposible de discutir. No me estaba desafiando ni castigando. Simplemente me estaba invitando a algo que ya sabía que no escaparía. 20 minutos después, me encontré en el asiento del pasajero de su auto. Cada bache en el camino me sacudía. Podía sentir la falda rozando mis rodillas, mis manos fuertemente entrelazadas en mi regazo, mi pulso constante pero fuerte. Nos detuvimos en una pequeña cafetería metida entre una librería y una florería. Era tranquila, pacífica, el tipo de lugar al que vienen las parejas a hablar, no a notar a los demás. Aún así, mi corazón latía tan fuerte que lo sentía en la garganta. Cuando salí, el aire fresco golpeó mi piel, más agudo de lo que esperaba. Mi mente gritaba que todos podían ver, que cada transeúnte sabía que yo no pertenecía allí. Pero mientras entrábamos, algo extraño sucedió. Nadie miró 2 veces. La barista sonrió cortésmente. Un hombre en la fila desplazaba su teléfono. Una mujer junto a la ventana ni siquiera levantó la vista de su laptop. El mundo seguía moviéndose. Encontramos una mesa en la esquina y me senté con tanto cuidado como si sentarme pudiera exponerme. Mis ojos se mantuvieron bajos, trazando el borde de la taza que Maya deslizó hacia mí. Ella esperó hasta que el primer sorbo silencioso pasó entre nosotros antes de inclinarse más cerca. ¿Lo sientes?, preguntó. «¿Sentir qué?», logré susurrar. Ella me estudió por un momento, su expresión más suave de lo que había visto en semanas. «¿Cuánto dependes de la aprobación de los demás?», dijo. «Cada movimiento, cada respiración, así es como me sentí por años». No pude responder. Las palabras golpearon demasiado cerca. Por primera vez, el miedo en el que me había estado ahogando no se sentía como castigo. Se sentía como comprensión. Maya sonrió débilmente y tomó un sorbo lento de su café. «Bien», dijo en voz baja. «Eso es la empatía empezando a crecer». Y justo así, el ruido dentro de mí, el miedo, la vergüenza, la necesidad de escapar, se volvió silencioso. Lo único que quedó fue el ritmo tranquilo de un mundo que nunca había dejado de girar, incluso mientras yo estaba aprendiendo a verlo de nuevo. Los días que siguieron se difuminaron juntos como acuarela, bordes suaves, cambios lentos, sin líneas claras. Maya nunca exigió nada de mí. No necesitaba hacerlo. Su método era más silencioso, paciente de una manera que se sentía tanto reconfortante como inquietante. Cada mañana venía con una nueva tarea. Un día era ayudarla a preparar el desayuno sin interrumpir. Al siguiente me pedía caminar con ella por el parque para notar la forma en que las personas se movían, hablaban, se sonreían unas a otras. Otra mañana simplemente decía, «Escucha antes de responder». Sonaban como cosas pequeñas, pero cada una astillaba la versión de mí que siempre había necesitado liderar, dominar, tener razón. Al principio, se sentía como una actuación, como si estuviera fingiendo ser alguien más gentil. Pero lentamente, el fingimiento se desvaneció. El silencio empezó a sentirse bien. La calma empezó a sentirse ganada. Me sorprendí a mí mismo cepillando la peluca con más cuidado del que pretendía, ajustando una manga cuando se deslizaba de mi hombro, sentándome con las rodillas juntas sin siquiera pensarlo. Ya no se trataba de imitación. Se trataba de paz. La ropa, la suavidad, la quietud, empezaron a sentirse menos como una asignación y más como un lenguaje que estaba aprendiendo. Maya lo notó antes que yo. Una mañana, mientras le servía su café, me observó por un momento y sonrió. No era la pequeña sonrisa forzada del perdón. Era algo más cálido, algo real. «Estás aprendiendo gracia», dijo simplemente, como si fuera lo más natural del mundo. Las palabras me tomaron por sorpresa. «Gracia».
Era una palabra tan simple, pero no la había oído dirigida a mí en años. La miré y vi algo cambiar detrás de sus ojos, un reconocimiento silencioso. Por primera vez en lo que parecía una eternidad, su sonrisa no era piedad. No era victoria. Era conexión. Y esa mañana, algo dentro de mí también cambió, silencioso pero irreversible. Porque en algún punto entre la culpa y el descubrimiento, la persona que pensaba que era había empezado a desvanecerse. Y quienquiera que estuviera emergiendo en su lugar se sentía más real de lo que jamás me había permitido ser. Era una tranquila mañana de sábado, del tipo donde la luz del sol llena cada rincón de la casa y el aire huele ligeramente a café y jabón. Pensé que íbamos a hacer recados, supermercado, tal vez otra mañana tranquila juntos, pero cuando Maya me entregó un abrigo ligero y dijo, «Tenemos una cita». Algo en su tono me dijo que no era rutina. Condujimos al otro lado de la ciudad hasta un pequeño salón metido entre una panadería y un estudio de yoga. Las ventanas estaban ligeramente empañadas, y el leve aroma de cabello, tinte y perfume salía cada vez que alguien abría la puerta. Sentí que mi pulso subía en el momento en que vi el reflejo del letrero de neón, Salón Essence. Asumí que solo quería arreglar la peluca para que luciera más natural. Esa idea sola hizo que se me retorciera el estómago, pero cuando entramos, la estilista, una mujer alegre de unos 40 años, sonrió cálidamente y dijo, «Entonces Maya me dijo que hoy vamos a hacer algo más natural». Algo dentro de mí se congeló. ¿Más natural? Maya descansó una mano en mi hombro, su toque ligero, pero inquebrantable. «No más fingir», dijo suavemente. «No necesitas esconderte detrás de nada removible». Las palabras cayeron como un trueno lento. La habitación se inclinó ligeramente, y capté mi reflejo en el gran espejo redondo frente a la silla. La peluca, la suavidad, todo había sido temporal. Pero ahora quería algo que no pudiera quitarme al final del día. Quería decir que no. Quería aferrarme al último hilo del hombre que aún existía debajo de todo esto. Pero cuando encontró mis ojos en el espejo, no vi crueldad, solo calma certeza. Del tipo que no deja espacio para discusión. Me senté lentamente. La estilista colocó una capa sobre mis hombros, tarareando suavemente mientras peinaba los mechones. Mi corazón latía fuerte mientras las tijeras se levantaban, brillando bajo la luz. Luego vino el primer corte. El sonido era silencioso pero agudo, cortando más que solo cabello. Con cada corte gentil, algo invisible parecía aflojarse dentro de mí. Ego, negación, tal vez ambos. Mechones caían suavemente al suelo. Pequeños símbolos de quién solía ser. Cuando finalmente giró la silla, apenas reconocí el reflejo. Mi cabello era más corto ahora, con plumas ligeras alrededor de mi rostro, no abiertamente femenino, pero innegablemente más suave. Los bordes de mi antiguo yo se habían difuminado. Parpadeé, intentando reconciliar lo que veía con quien pensaba que era. Maya se acercó, su expresión calmada, casi orgullosa. «Ahora no estás interpretando un papel», dijo. «Estás viendo quién puedes ser». Sus palabras se asentaron sobre mí como el trazo final de un pincel en una pintura. Gentil, cierto, irreversible. Por un largo momento, ninguno de los dos se movió. Solo me quedé allí mirando el espejo, dándome cuenta de que la transformación ya no se trataba de ropa o pelucas. Se trataba de permanencia. Esa noche, finalmente llegué al límite. El espejo, el cabello, la ropa, todo lo que había sentido como una lección ahora presionaba sobre mí como un peso que no podía sostener más. Me senté en el borde de la cama, mirando el cardigan suave colgado en la silla, y susurré a nadie, «No puedo hacer esto». Cuando Maya entró, ni siquiera intenté esconderlo. Mis manos temblaban, mi pecho apretado. «No puedo seguir haciendo esto», dije, con voz ronca. «Ya ni siquiera sé quién soy». Ella no se apresuró a responder. No me dijo que parara o que continuara. Solo se sentó a mi lado, el colchón hundiéndose ligeramente bajo su peso. Su presencia era firme, anclada, no amenazante, pero de alguna manera lo suficientemente poderosa como para detener la espiral dentro de mí. «No estás perdiéndote a ti mismo», dijo en voz baja. «Estás conociendo las partes de ti que la empatía había escondido». Las palabras cayeron suavemente, pero se hundieron profundo. No sonaban a filosofía o terapia. Sonaban a verdad. Intenté hablar, pero mi garganta se cerró. Las lágrimas vinieron repentinas, imparables, del tipo que parecen venir de años de silencio más que de un solo momento de dolor. No era vergüenza esta vez. Era agotamiento. El agotamiento de siempre intentar ser el fuerte, el que nunca se dobla, el que esconde la suavidad detrás del sarcasmo y el control. Maya no intentó arreglarlo. No me dijo que respirara o me calmara.
Simplemente tomó mi mano, su pulgar trazando círculos lentos sobre mi piel y esperó. Nos quedamos así por mucho tiempo. Sin palabras, sin explicaciones, solo el ritmo silencioso de nuestra respiración. El pulso de dos personas que finalmente habían dejado de pretender entenderse a través del ruido. Y en ese silencio, algo cambió de nuevo. Sutil, frágil, pero real. No era rendición. Era liberación. Por primera vez, dejé de luchar contra ella. Y tal vez de alguna pequeña manera, dejé de luchar contra mí mismo también. La luz de la mañana se derramaba por la habitación en oro silencioso, calentando el espacio donde todo dentro de mí aún se sentía crudo. Mis ojos se abrieron lentamente, pesados del tipo de sueño que solo viene después de demasiadas lágrimas. En la mesita de noche junto a mí había una pequeña tarjeta doblada, simple, blanca, deliberada. La letra en el frente era inconfundiblemente suya. Cuidadosa, curvada, firme. Mi corazón se aceleró mientras la alcanzaba. Dentro, escrita con la misma caligrafía calmada, había una sola palabra, Lynn. La leí 2 veces antes de susurrarla en voz alta. Rodó de mi lengua suavemente, incierta, pero cálida, un nombre que de alguna manera se sentía familiar, aunque nunca la había oído llamarme así antes. Cuando entré a la cocina, Maya ya estaba allí removiendo su café. No se veía sorprendida de ver la tarjeta en mi mano. ¿Qué significa?, pregunté en voz baja. Ella sonrió. Del tipo de sonrisa que retiene 1000 explicaciones. Es el nombre que uso cuando veo el lado más suave de ti, dijo. Me recuerda a la persona que escucha. Por un segundo, no supe qué decir. No era una broma. No era parte de la lección. Era reconocimiento, un puente entre el hombre que había sido y la persona que ahora veía parada frente a ella. Algo en ello se sentía correcto. No como un disfraz, no como un castigo, sino como un espejo. Giré la tarjeta en mis manos, sintiendo el leve relieve de las marcas de su pluma contra mi piel. El nombre lucía simple en el papel, pero llevaba una extraña gravedad como si perteneciera a la parte silenciosa de mí que siempre había existido, pero nunca había tenido un nombre hasta ahora. Cuando me llamó Lynn por primera vez esa mañana, su voz se suavizó de una manera que hizo que me doliera el pecho. Y esta vez, no la corregí. No me encogí ni me reí ni le recordé quién solía ser. Solo escuché porque en esa sola palabra me di cuenta de algo que nunca había entendido antes, que los nombres no solo nos identifican. Nos revelan en quién nos permitimos convertirnos. Pasaron semanas antes de que Maya dijera algo sobre un final. La vida se había asentado en un nuevo ritmo. Mañanas tranquilas, cenas calmadas, sin más pruebas ni instrucciones. Las lecciones se habían convertido en hábitos, casi invisibles. Luego una tarde mientras doblábamos la ropa juntos, levantó la vista y dijo suavemente: «Sabes, Lynn, el experimento puede terminar cuando quieras». Por un momento, no respondí. La palabra terminar colgaba en el aire como algo que debería haber querido oír, pero no sentí alivio. Sentí quietud. Miré mis manos, la forma cuidadosa en que estaba doblando uno de sus suéteres y me di cuenta de que no había estado actuando por un tiempo. La rutina, la quietud, los pequeños gestos. Ya no eran reglas. Eran elecciones. Más tarde esa noche, me paré frente al espejo, el mismo que había reflejado cada paso incómodo y humillante de este viaje. La persona que me devolvía la mirada no era Ethan ni Lynn. No exactamente. Era ambos. 2 nombres, 2 mitades, ambos verdaderos. Toqué el borde del espejo, trazando mi reflejo como si estuviera conociendo a alguien a quien había esperado años para ver. Cuando Maya se acercó por detrás, no dijo mucho. Solo descansó su barbilla ligeramente en mi hombro, su voz un susurro en mi oído. «Ahora entiendes», dijo. «La verdadera fuerza no es el control. Es la conciencia». Y por primera vez en nuestro matrimonio, no solo la oí. Sentí lo que quería decir. No se trataba de ropa o lecciones o incluso perdón. Se trataba de aprender a vivir sin la armadura que solía pensar que necesitaba. Sonreí débilmente al reflejo de ambos parados allí y me di cuenta de que algo fundamental había cambiado. La discusión que una vez nos rompió de alguna manera nos había reconstruido en algo más suave, más sabio, más real. Ese día, decidí conservar una cosa de la experiencia. No la falda, no el maquillaje, ni siquiera el nombre, solo la comprensión, la verdad silenciosa y constante de que la vida se siente más plena cuando dejas de probar y empiezas a sentir. Y mientras la luz del atardecer llenaba la habitación, finalmente entendí que Maya no me había cambiado. Simplemente me había mostrado las partes de mí mismo que había sido demasiado miedoso para ver. Es extraño cómo el silencio se siente diferente ahora. Antes, el silencio significaba tensión. Las largas pausas entre nuestras discusiones, la distancia que me negaba a nombrar.
Ahora se siente como hogar. Maya y yo aún tenemos desacuerdos, por supuesto, pero ya no suenan como batallas. Suenan como dos personas aprendiendo a escucharse. A veces me bromea cuando tardo demasiado en elegir ropa por la mañana o cuando instintivamente reviso mi reflejo antes de salir. Solía sonrojarme por eso. Ahora solo me río. La verdad es que aún guardo una pequeña caja en el fondo de nuestro armario. Dentro hay algunas piezas de ese tiempo. Una blusa, un cepillo, una fotografía de nosotros del día del corte de cabello. No las guardo como símbolos de vergüenza o nostalgia, sino como recordatorios. Porque cada vez que la vida empieza a jalarme de vuelta hacia viejos hábitos, la terquedad, el ego, abro esa caja y la suavidad en esas telas me devuelve al equilibrio. Maya lo llama crecimiento. Yo lo llamo recordar. A veces aún me llama Lynn, no a menudo, no para bromear, solo cuando ve que esa parte de mí emerge, la parte más gentil. Y cuando lo hace, ya no me encojo ni me escondo de ello. Porque ahora sé que tanto Ethan como Lynn viven dentro de mí. Uno me enseñó a pararme alto. El otro me enseñó a sentir. Y entre ellos, en algún punto en el medio silencioso, finalmente encontré al hombre que estaba destinado a ser.